Buenos días, bienvenidos todos al Museo de Altamira. Para nosotros hoy es un día muy especial que tiene que ver con la presentación del libro Altamira, Primera Plana, que ha sido escrito por María de la Cerca González, que es una persona muy próxima a nosotras, una amiga, una persona que trabaja en este museo y es una circunstancia muy especial, sobre todo hoy que se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues sobre tenemos la niña. un motivo más de alegría, ¿no? Se juntan dos efemérides destacadas. Bueno, la publicación de Maricer recoge su trabajo de muchísimo tiempo en este museo como responsable del área de documentación del centro. Y tengo que decir que se publica dentro de una serie que es para nosotros emblemática, porque es la serie Monografías, en la que se han publicado algunos de los trabajos más destacados de la prehistoria española. Es decir, es una serie que se fundó en los años 70 por el anterior director de este museo, que fue Joaquín González Echegaray, y desde entonces, este ya es el número 28 de la serie, se han publicado siempre trabajos científicos. Es una línea de publicaciones científicas y, como no podía ser menos, aquí tenemos el trabajo de Maricer, que nos llena de satisfacción a todos y creo que es el punto culminante de la primera etapa de trabajo. Porque esto va a seguir, ¿verdad, Maricer? Ya veremos. A lo mejor os lo dejo a alguno que sí por ahí sentado. Bueno, es para mí un enorme placer presentarles a ustedes a Íñigo Noriega, que es el director del diario Montañés, que hoy nos acompaña. Bienvenido, Íñigo. Bien hallada, gracias. Y el diario Montañés es uno de los medios de comunicación que más veces ha hablado de Altamira, que tanto de la cueva como de la institución, y en fin, para nosotros es un enorme placer, digamos que es como el periódico de referencia en Cantabria y también uno de los medios más importantes para la historia de la cueva. Les dejo a ustedes ahora con Íñigo Noriega, que os va a dirigir unas palabras. Buenos días, es un placer estar aquí acompañando la presentación de una obra sobre la cueva de Altamira, que es uno de los asuntos nucleares de la información cultural del diario Montañés, y además una obra que habla de periódicos, que habla de cómo se cuenta la realidad a través de los periódicos. En este caso, la realidad de la cueva de Altamira en sus primeros 100 años tras su descubrimiento, y desde el 1880 hasta 1900, finales de los 70, 79, creo que es la fecha exacta, ¿no? Esos primeros 100 años desde que la cueva se descubre y sale a la luz. La cueva lleva allí miles de años y las pinturas otros miles, ¿no? Pero en nuestra vida, en la vida de la sociedad española y mundial, aparece en un momento dado. Y los periódicos, desde el primer momento, se ocupan de la cueva. Desde que se comunican los descubrimientos a finales del siglo XIX, los periódicos se vuelcan con la cueva. No solo el diario Montañés, que entonces no existía, hasta 1902 no nace, los periódicos que en ese momento había en la región, sino los periódicos nacionales. Es una realidad que es un fenómeno que no pasa del ámbito local al ámbito nacional progresivamente, sino que desde el primer momento tiene una relevancia nacional y hasta internacional, porque entra en los círculos de la investigación arqueológica prehistórica, y enseguida el asunto tiene una atención desde todos los ámbitos, desde el ámbito científico, desde el ámbito social, desde
la curiosidad del descubrimiento, desde los debates, etc. Los periódicos son una pieza de la historia, pero no es la historia. No son, la finalidad de un periódico no es contar la historia, es contar el día a día. Eso después acaba convirtiéndose en historia y acaba convirtiéndose en una fuente histórica, pero los periódicos, en todo caso, en los artículos del fondo, se interpreta la historia y artículos históricos, pero las noticias del día a día lo que hacen es contar la historia en crudo, sin cocinar, tal como va ocurriendo en cada momento, con todas las condicionantes y todas las fortalezas que eso tiene. Obviamente, un suceso concreto un día no tiene los anteriores y los posteriores. Eso después, en posteriores análisis, se puede hacer, pero son hechos concretos que van construyendo. Después, cuando el historiador coge esa fuente y lo va sumando a otras y lo va hilando, ya se cuenta la historia. Como fortaleza tiene que reflejar en directo las expectativas de la sociedad en cada momento, como desde qué punto de vista se van encarando las cosas que van ocurriendo, refleja las ambiciones de esa sociedad, las pretensiones, es el prisma desde el que cada momento se interpreta el mundo. Y eso es limitador, pero también es revelador, ¿no? En este caso, por supuesto, con el lenguaje de cada época, que es muy importante, y en este libro está muy bien recogido. No se escribe igual a finales del 19 que a principios del 20, que en la actualidad. El lenguaje de la época y de los periódicos va evolucionando, ¿no? Y eso es también parte de cómo se va contando la historia. Al principio es más historiado, lleno de circunloquios. Posteriormente va avanzando hacia una mayor exactitud, una mayor precisión. El lenguaje periodístico actual, pues en los textos informativos va al grano, ¿no? Y empieza por lo más importante. No empieza con saludas, sabiéndose, no, eso es lo de menos. Vamos al centro. Pues ahí se recoge toda esa historia, toda esa manera de tratarse, de referirse unos a otros, la educación de la época o lo que se entendía pues, por comportamientos educados. Todo aparece en esas crónicas, ¿no? Desde esos primeros descubrimientos, donde se habla mucho más de objetos que de pinturas permanentemente. Las pinturas en los periódicos les cuesta aparecer, siempre hablan de los objetos de Altamira, ¿no? Parece que es algo más concreto que unas pinturas que son más difíciles de explicar, pero los objetos, no sé si porque se tocan o qué, o porque eran más fáciles de extraer fuera y enseñar. Ahora, en ese momento no hay imágenes en los periódicos, no hay fotografía. En todo caso, aparece algún grabado, alguna reproducción ya interpretada, ¿no? de lo que va apareciendo ahí. Desde el primer momento se reflejan las actuaciones de protección. Es decir, es muy importante para la situación actual de la cueva, con todo el cuestionamiento que haya, que esa protección ocurriera desde el primer momento, ¿no? Es decir, de la manera que fuera, y que con las técnicas de hoy la podíamos hasta cuestionar, pero ya se entendió que había un bien a proteger. Y los periódicos lo reflejaban y lo acogían, después lo criticaban también, pero todo esto... es decir, se tuvo conciencia de la relevancia del hallazgo desde el minuto cero, ¿no? Y los periódicos lo reflejan, no eran ajenos a eso y lo asumían, ¿no? Habíamos dicho que la prensa nacional se ocupa, y además se ocupa con mucha intensidad. El ABC, por ejemplo, informaba tanto como la prensa regional de todo lo que aquí pasaba, y además con la autoridad de académicos y científicos muy interesantes, ¿no? El libro a mí me parece una maravilla en cuanto a la cantidad de momentos históricos que va describiendo, con esa suma de recortes pero hilados. O sea, el papel de la autora es muy importante porque va contextualizando todos esos fragmentos de textos, y hay algunos momentos que son hasta emocionantes, ¿no? Cuando estás viendo en directo cómo Sáenz de Sahussein y Ángel de los Ríos tienen una disputa epistolar en el Eco de la Montaña, y se va, que era en ese momento uno de los periódicos más leídos de la región, y con una educación exquisita se lanzan unas puñaladas tremendas, pero científicas, o sea, y acusándose de cosas uno al otro, y además eran amigos. Era como un debate científico, bien, sí, pero expuesto
a través de la prensa a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces son momentos que te los imaginas y todo el eco que está teniendo la sociedad y cómo la gente se va leyendo eso y van opinando y van tomando posición ahí, ¿no? Como si eso está saliendo en el periódico, es que quienes hacen el periódico están viendo que hay una respuesta, que no, si no, no publicarían. Si son unas cartas que nadie lee, no se publicarían. Entonces hay todas unas porciones de la sociedad que está con uno, que está con otro, que están opinando, que en los cafés y en las tertulias se hablaría de todo eso, y se leerían fragmentos. El ilustrado que tenía acceso al periódico, porque los periódicos en esa época no llegaban a todo el mundo, después hubo una edad de oro en que ya se extendió, pero en ese momento eran determinadas personas, ¿no?, las que accedían. Es decir, bueno, hay otro momento clave es cuando los detractores de la cova, especialmente el mundo de los investigadores franceses, acaban aceptando que eso no está pintado hoy, esto es una cosa muy seria lo que hay aquí, y el tono, ¿no? Hoy sería impensable esa especie de tono compungido con el que piden perdón por... Bueno, claro, porque tienen lo suyo también, que al aparecer lo suyo, como niegan Altamira, tienen que negar lo suyo también, ¿no? Pero bueno, el hecho es que el tono es un tono... envidiable. Sí, muy, muy llamativo de pedir perdón y incluso de cierto flagelo público, ¿no? Tal. Bueno, recoge muy bien también toda esa fascinación. Son años, a principios del siglo XX, la prensa tiene una fascinación por la ciencia. Y tiene un abordaje muy diferente al actual. El actual sería más divulgativo, o gente más especializada. Entonces es como una aceptación del poder de la ciencia de una manera, pues, en parte acrítica, porque tampoco tienen especialistas muy grandes, pero aceptan, y después hay los detractores, ¿no? Todo está junto, y eso también se ve en el periódico, cómo se mira con admiración todo eso que va apareciendo, todas las teorías que se van lanzando, cómo se simplifican y se exponen en la prensa. Los investigadores en estas primeras décadas de investigación del arte parietal normalmente son gente burguesía ilustrada, clases altas, o investigadores con capacidad, ¿no? Y enseguida la burguesía, incluso la aristocracia, se juntan a todo eso porque les reviste, ¿no?, de cierto halo de importancia y ¿por qué no?, entretenimiento, que es divertido, que alguien te lleve una cueva y el príncipe Alberto de Mónaco financia algunas actividades. Todo eso está reflejado con que incluso actitud un poco servil, ¿no? Se refleja la presencia de Alberto Mónaco, más tarde Alfonso XIII también, que llega a excavar, me parece, llega a participar y hacerse una foto excavando y posando como si fuera alguien dedicado a eso, ¿no? Es decir, bueno, hay muchos hitos que nos contará ahora la autora, aquellos que le parezcan más interesantes. Ya por terminar un poco en la parte final, que hay otro momento totalmente apasionante, que es cuando ya nos acercamos a la transición en España, cuando la censura se va relajando, y en esos primeros años de la transición los periódicos dan un cambio muy grande en muchos aspectos. Primero, la política salta a las páginas del periódico y se convierte en un debate diario, de prensa, encendido, con artículos, con posiciones, los partidos políticos, fin de la dictadura. Hay una ebullición, los periódicos crecen mucho porque la gente los compra mucho, los anunciantes, por tanto, se anuncian, los periódicos crecen, cogen tamaño, se convierten antes eran unos negocios que iban sobreviviendo, en este momento cogen mucha fuerza. Por supuesto, el tema Altamira se tiñe de todo este ambiente de los periódicos y se convierte en un elemento del debate político, ¿no? Y mientras en el franquismo Altamira era un símbolo nacional, del movimiento, de toda esta situación política del régimen, en la democracia
quien en cierta medida lo coge es la parte regionalista de la política y lo convierte en su propio símbolo, ¿no? Y de hecho aparecían las banderas de Cantabria con el bisonte como signo propio, ¿no? Entonces, bueno, pues esto los periódicos lo van reflejando y se lee con absoluto placer en esta crónica periodística de un siglo que hoy presentamos. Aparece reflejado dentro de las miles y miles y miles de noticias en las que el autor ha escarbado para sacar esta selección, recopilada con detalle de orfebre, detalle casi de grabador de Altamira, ¿no? Ahí rayitas, y crea un fresco absolutamente vivo, ¿no? Es una manera de contar la historia de la cueva de una manera muy viva, muy como se percibía socialmente en cada momento, que acoge pues todos los afanes, las contradicciones, las reacciones airadas, las reflexiones eruditas acerca de la cueva. Es desde mi punto de vista, una aportación relevante al corpus sobre Altamira, porque además es un poco una base para multitud de posteriores estudios, tanto la continuación a partir del año 79 hasta la actualidad, como cada uno de los temas y de las épocas que ahí se van tratando, que es que se puede coger y sacar y ya profundizar más en los periódicos, ir todavía más al detalle para tener, bueno, pues esa es la base, este libro es la base para cualquier estudio posterior y nada, le felicito a la autora y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias por tu intervención. Qué importante es la prensa. No sabéis bien, nosotras que estamos todo el día intentando reconstruir el pasado de esta nuestra cueva, pues mucho de lo que conocemos lo conocemos por la prensa, por las noticias que se publicaron, porque como muy bien nos ha explicado Íñigo, los primeros investigadores de la cueva eran realmente personas que pertenecían a la burguesía montañesa, incluso a la aristocracia, y eran muy discretos en todo lo que contaban y una educación exquisita para narrar la historia, y el detalle menudo, la cosita de la vida diaria, no traslucía en esos textos. Entonces, nosotras, mucho de lo que hemos llegado a reconstruir de la historia de la cueva, lo hemos podido hacer por las noticias que daban los periódicos de la época, sobre todo en el primer momento, pues por El Impulsor, por El Atlántico, por La Verdad, por una serie de medios de prensa que existían a finales del 19 y que estaban todo el día hablando de la cueva y dando datos de quién venía, quién iba, si venía en el tren a Torrelavega y iban a buscarle y le traían y entonces pasaba, no sé qué. Todo eso lo sabemos precisamente por los medios, por la prensa de la época. Y para nosotros es una fuente, no digo valiosa, digo valiosísima, y estamos todo el día buscando, sobre todo ahora que se han digitalizado muchos archivos de prensa, nos está permitiendo llegar a fuentes que no conocíamos y a reconstruir todo ese periodo, sobre todo el periodo inicial de la cueva hasta la rehabilitación, hasta 1902, que por cierto coincide con el momento en que se funda el diario Montañés también. Y de verdad que para nosotros los medios de prensa de la época son, la fuente básica de la que tirar y de la que vivir para reconstruir la historia de la cueva. Así que, Íñigo, te agradezco mucho tu intervención, porque verdaderamente hay que reconocer el valor que ha tenido la prensa en toda la historia de Altamira. Y bueno, paso en estos momentos a presentarles a ustedes a la autora del libro, a nuestra compañera Maricer González Enríquez. Tengo que decirles que Maricer es licenciada en Etnología y Antropología de América por la Universidad Complutense de Madrid. Allí inició sus estudios sobre religiosidad popular y etnohistoria del Pacífico. Fíjense ustedes el salto vertiginoso que ha dado a su trayectoria profesional, porque ella empezó su trabajo en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, luego siguió en el Museo de América, ya centrada en temas de Micronesia. Fue comisaria de la exposición Los Paraísos Perdidos, centrados sobre todo en los mares del sur,
Y bueno, está en Altamira desde el año 2005 y forma parte del equipo de este museo y se ha dedicado sobre todo a las tareas de recopilar la documentación, ordenarla, clasificarla y hacérnosla accesible a todos nosotros. O sea que muchas gracias, Maricer, por todo tu trabajo. Y nada, te dejamos que nos cuentes un poco tu obra. Muchas gracias, Carmen. Nada. Y sobre todo, gracias por la ayuda que has prestado para poder hacer y sacar adelante la monografía. Ha sido poca y ha sido un placer, de verdad te lo digo. Y muchas gracias a Íñigo Noriega también por venir un sábado a esta hora de blanco y rabas a escuchar aquí. Ahora. Bueno, buenos días y bienvenidos para escuchar lo que serían o lo que quiero que conciban como los relatos sobre Altamira. Desde que estamos en un museo de prehistoria, ¿no? Entonces, desde que el lenguaje apareció en nuestras vidas, se ha convertido en una de las principales herramientas que hemos tenido la especie sapiens, los sapiens, para despegar y llegar a donde estamos. Y nos convertimos en grandes constructores de relatos. Y esos relatos nos han permitido nombrar todo lo que nos rodea, crear nuestras ideologías e incluso el establecimiento de nuestros valores morales a lo largo de todo este tiempo. Esos relatos han ido modificándose a lo largo del tiempo, los diferentes narradores han ido cambiando, pero todos han tenido la misma finalidad, que es comunicar e informar a la sociedad. Entonces, estos relatos parten todos siempre normalmente de un punto, que en este caso va a ser la cueva de Altamira, porque vamos a hacer un nuevo relato. Y, como decía, van a cambiar los protagonistas. Normalmente los primeros relatos de Altamira hubieran surgido en torno al fuego en la propia cueva de Altamira, pertenecerían a la oralidad. Los relatos que nosotros vamos a hablar ahora son otros, cuando ya ha aparecido la escritura y vamos a fijar las palabras. En esos primeros relatos que partimos, como decía, del hecho importante que es la cueva de Altamira, y lo vamos a situar en un rango cronológico que va a ir desde 1880 hasta 1899, vamos a presentar un relato que emana directamente de la sociedad, es decir, un relato que se recoge en las páginas de la prensa escrita, sobre todo, y que está reflejando, aunque refleja a políticos, refleja a científicos, no es el relato de ellos lo que nosotros vamos a reflejar. Se va a reflejar cómo ese relato se transmite a toda la sociedad. Luego, la importancia principal es que es el relato social, ¿no?, frente al académico o al relato político. Entonces, cuando yo empecé a organizar este archivo de prensa que comentaba Carmen, y ya tenía más o menos organizado el asunto y empezabas a leer las noticias, de repente un día me di cuenta que lo que se me estaba poniendo delante era una especie de libro de historia. O sea, yo empezaba a leer desde la primera noticia de 1880 hasta la última que cogía en el 79 y lo que se estaba poniendo delante era la evolución histórica de Cantabria, de España y del propio concepto de Altamira, ¿no? Y que además esa gran cantidad de relatos distintos iban coincidiendo con las diferentes etapas de la propia historia de España y de la propia historia de la gestión de la cueva de Altamira. De ahí que el libro se haya dividido precisamente en las 4 etapas de la gestión, ¿no? Entonces, todos estos relatos, ¿por qué eran importantes? Porque lo que estaban reflejando era el sentir social de Altamira, el sentir social de la propia historia, ¿no?
Entonces, cuando yo de repente caí en la cuenta, en medio de todo mi despiste y de mi locura, de todas las páginas que tenía delante, de que lo que estaba reflejándose era eso, de repente dije, caray, digo, ¿qué estoy yo llorando porque no voy a hacer un trabajo de campo si el trabajo de campo lo tengo en las páginas de los periódicos? Si todo lo que yo me estoy encontrando delante, tanto los actores, los protagonistas de esos artículos, como la propia prensa, son mis informantes, ¿no? Y entonces, en esa ilusión de locura antropológica, empecé a conformar la investigación. Porque hay que tener en cuenta una cosa. Altamira está desde el minuto cero, desde que aparece en las páginas de los periódicos. Y eso significa algo. Y yo me decía, pero vamos a ver, ¿qué hace Altamira distinta de la Dama de Elche, de cualquier, vamos, hasta de la Cueva de Lascaux? Vamos a ponerlo con un igual, ¿no? Algo tiene que ser diferente que haga que el carácter mediático de Altamira no se limitara solo a ese momento histórico del principio, sino que esté vigente hoy en día y que eso siga retroalimentándose continuamente, ¿no? Y por ahí empecé a indagar y empecé a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, la prensa, como decía Íñigo Noriega, su finalidad es informar a la sociedad de los hechos que pasan día a día. Entonces, es automáticamente una plataforma de comunicación de todo lo que está pasando a nivel social. Pero no nos podemos olvidar de que la prensa crece en una sociedad de la que forma parte y evoluciona a la vez que la propia sociedad. Entonces, en todos esos enlaces de una noticia con otra noticia, se iba viendo perfectamente cómo la prensa iba a su vez evolucionando a la vez que la propia sociedad. Y eso es algo muy determinante a la hora del análisis de todos estos textos. Porque si algo tienen en común todos los textos a los que he podido acceder en este arco cronológico de un siglo, es precisamente que todos van a hablar de un monumento que se va modificando y construyendo como un objeto patrimonial y cómo ese objeto patrimonial se transforma en signo de identidad, en icono para una población, ¿no? Entonces, ese proceso ha sido posible además porque la historia de Altamira es la historia de una polémica desde el minuto cero. Y esa polémica que surge en las páginas de los periódicos desde el minuto cero, yo estoy firmemente convencida que es parte de lo que ha fomentado precisamente el carácter mediático de Altamira. Como decía bien el director del diario Montañés, desde el minuto cero Altamira llama la atención. Pero llama la atención no solamente de los eruditos, sino de miles de curiosos de la comarca y de fuera de la comarca. Y van a ver por qué eso que está bajo tierra es tan importante para que vengan sabios extranjeros, como lo llamaban los periódicos a las comisiones francesas que venían a estudiar aquí a Altamira, y por qué es tan importante para que esté permanentemente en los periódicos. Entonces, esto es importante porque los periódicos, desde este primer momento, lo que están haciendo es traspasar todas las polémicas del mundo científico, las trasladaban a sus páginas y con eso informaban a la sociedad. O sea, lo importante era transmitir que eso que estaban en esos momentos los científicos acaloradamente discutiendo, había que reflejarlo en los periódicos, ¿no? Y sobre todo al principio, se cuenta que los primeros periódicos, con las primeras polémicas sobre la autenticidad de las pinturas, lo que se está viviendo es, y no me quiero alargar en esto, pero lo que se está viviendo es el nacimiento de una consolidación de la prehistoria, de la antropología, es decir, de diferentes disciplinas científicas amparadas por todas las teorías evolucionistas que se venían construyendo y desarrollando en el siglo XIX, frente a
al creacionismo vigente hasta el momento. Eso fue parte de la primera polémica de Altamira. Entonces, cuando esa polémica salta a los periódicos, lo que sale de las universidades, sale de los ateneos, de esos círculos científicos cerrados y a través de los periódicos salta a la población, lo que se está viendo es que la población está empezando a ver que realmente eso es importante, que realmente esa polémica que está el mundo científico, más o menos como la polémica de las vacunas con la pandemia, es decir, unos que dicen que están bien y otros que dicen que están mal. Esas polémicas tan grandes lo que te están diciendo es, ojo, que lo que hay debajo de la tierra es muy importante y es nuestro. Entonces, podríamos decir que desde ese primer momento, desde ese primer momento, incluso antes de que la cueva de Altamira fuera declarada monumento, se está produciendo ya a nivel de la ciudadanía la apropiación simbólica de ese monumento. ¿Por qué? Porque todos los que hablan de Altamira, todos los que leen sobre Altamira, ya lo empiezan a considerar como algo propio, hasta el punto que cuando llegan las comisiones francesas a estudiar Altamira, la propia comarca se siente un poco que va a ser estudiada también por ellos, ¿no? Es como si en Bienvenidos Mr. Marshall tuvieran que volver a pasar también ellos mismos el examen. Entonces, realmente ahí es cuando vemos que ya comienza esa apropiación simbólica en la comarca. Pero para entender esto tenemos que retrotraernos realmente a la primera etapa que vamos a tratar aquí. Y esta primera etapa, lo que nos está hablando es de, bueno, para empezar lo centraré, es la que va de 1880 a 1925, es la etapa en la que la gestión y el que se hace cargo de la cueva de Altamira es el propio Ayuntamiento de Santillana del Mar. Cuando ya se llevan a cabo las primeras medidas de protección de la cueva, se pone la verja de hierro, se nombra un alguacil y se empiezan a establecer ya los primeros cupos de visitas. ¿Esto qué significa? Si se tienen que empezar a establecer ya en esta época los primeros cupos de visitas, no había tantos científicos, ni venían tantos científicos, sino lo que venían eran también ya gente a conocer la cueva, ¿no? Entonces, aquí es cuando se establece la primera gran polémica. A ver, y lo que nos va a decir por qué Altamira era importante. Altamira era importante porque de repente vienen muchos científicos aquí y todo eso va a los periódicos. Pero que esos grandes diálogos encontrados entre Sautuola y Ángel de los Ríos, por ejemplo, o posteriormente cuando Luis de Hoyos a lo largo de 3 días está explicando a toda la población el retracto, el mea culpa de Cartailac, diciendo me he equivocado, hay que reconocer la autenticidad de las pinturas de Altamira, son científicos los que lo están escribiendo. Y son científicos los que están explicando a la población a través de las páginas de los periódicos lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto es muy importante porque el periódico se presta como plataforma para que los científicos se comuniquen entre sí. Y en este prestar la plataforma estamos viendo cómo a través de las páginas de los periódicos un documento privado, como puede ser una carta escrita por Sautuola a Ángel de los Ríos, se convierte en un documento público con consentimiento de los propios autores en el momento en que pasa a la página del periódico. Y toda la población es capaz de acceder a ese documento y asistir a ese diálogo. Cuando pasa el retracto de Cartailac es lo mismo. La publicación de Cartailac se divide en el periódico a lo largo de esos 3 días y lo comenta un científico.
¿Y esto por qué es importante? Porque todo ello va quedando como un pozo en la mente y en la gente. Y cada vez más lo va afianzando la personalidad de Altamira y la pertenencia de Altamira. Porque si una de las cosas que se consigue a partir de la prensa de esta época es que todo el mundo considera que Altamira es algo suyo. Entonces, cada vez que sale en prensa, digamos que esa pertenencia se vuelve a retroalimentar permanentemente. La prensa de esta época, del primer tercio del siglo XX, tiene también algo muy importante. Y es que es una prensa que se pone al servicio de la ciencia. Y se pone al servicio de la ciencia no solamente porque sea la plataforma en la que se comuniquen los científicos, sino porque se dedica a publicar todas las noticias que salen sobre Altamira, sobre la prehistoria, a nivel de conferencias, a nivel de publicaciones, a nivel de noticias de descubrimientos. Entonces, está permanentemente haciendo ese protagonismo en primera plana y le está reforzando el sentimiento de importancia que pueda llegar a tener. Entonces, es en ese momento cuando se afianza esa apropiación simbólica del bien. Tienen en cuenta que en 1902, el mismo año que se crea el Diario Montañés, se crea el Ministerio de Instrucción Pública. A partir de ese momento va a ser la gran institución que va a legislar y a gestionar el patrimonio. Y todas las publicaciones que aparecen en la prensa, en la Gaceta, se van a publicar en los periódicos y van a estar informados de primera plana toda la ciudadanía sobre ello. Pero también hay algo muy importante que pasa en esta época y es que la prensa se convierte en el vehículo de concienciación del patrimonio. Y les voy a decir por qué. Cuando llega la Comisión Francesa a estudiar en Altamira, hay un hecho muy importante que yo le llamo siempre como la segunda gran polémica de Altamira, y es que, vale, ya tenemos autentificadas las pinturas, ya se ha acabado la primera polémica sobre la autenticidad, y ahora qué pasa. Pues ahora pasa que vienen unos arqueólogos franceses a estudiar nuestras pinturas. Y entonces empieza a haber una especie de rifirrafe entre los investigadores españoles que quieren formar parte de ello. Pero no solamente los investigadores, académicos, periodistas, opinan. La gente, la ciudadanía opina a través de las páginas de los periódicos y exige al Ministerio de Instrucción Pública que nombre a comisionados españoles que vayan junto con los franceses a controlar el trabajo que se está haciendo en Altamira. Y de hecho, esa es cuando se nombra a Luis de Hoyos Sainz para que acompañe a la comisión francesa. Y lo más importante de todo es que lo que están exigiendo es ese control al acceso al patrimonio y el control por parte de las administraciones. Y eso se construye a través de las páginas de estos primeros periódicos. Además de ello, hay un hecho muy relevante y es que todo eso se está haciendo antes de que salga la ley de 1911 que regula el patrimonio arqueológico español, que reguló por primera vez el patrimonio arqueológico. Entonces, que todo ese reconocimiento ya surja a través de la prensa, lo que está implicando es que la sociedad española del momento estaba totalmente identificada y concienciada sobre la protección del patrimonio. Eso lo vamos a ver cuando entramos en la segunda etapa, que es cuando se forma la Junta de Administración
y protectora de la Cueva de Altamira, presidida por el Duque de Alba y patrocinada por el propio Alfonso XIII, que se convierte en el órgano gestor y administrativo de la Cueva de Altamira y sobre todo del proyecto Corral, que fue el primer proyecto de intervención directa en la Cueva de Altamira, ¿no? Pero en estos momentos es cuando el Ministerio efectivamente crea todo este tipo de entidades gestoras para que vayan controlándolo, pero necesita mecenas que financien estos proyectos, porque tenía, como siempre pasa en este país en la cultura, muy poco dinero destinado. Entonces necesitaban mecenas, y los nombres de Alba, de Cerralbo y del Príncipe de Mónaco aparecen desde el primer momento en las páginas de los periódicos vinculados a la prehistoria y a los estudios de la prehistoria. En esta época es cuando se empieza a plantear Altamira como destino turístico. Era uno de los sueños, por llamarlo de alguna manera, del Duque de Alba, que quería fomentar Altamira como destino turístico. Y precisamente en los momentos en los que se estaban abriendo carreteras para facilitar pues eso, el acceso a la cueva original y todo, y es cuando aparece una segunda cueva, que es la Cueva de las Estalactitas. Esto tiene muchísima repercusión en prensa. Como sabrán, no es una cueva que tenga pinturas, es una cueva de formaciones naturales, pero tuvo algo muy importante dentro, que fue motivo de que apareciera hasta en periódicos internacionales. Es que apareció un esqueleto humano dentro, y entonces automáticamente se pensó que era el pintor de Altamira. Y eso apareció en toda la prensa y tuvo una repercusión muy grande en prensa internacional. Entonces, cuando un monumento como Altamira no solamente salta a la prensa nacional, sino que salta fronteras, eso ya, digamos que en estos momentos se ha subido un escalón más en esa apropiación simbólica del bien a nivel nacional, porque y empieza ese reconocimiento incluso a nivel internacional, que en 1985 terminará declarando Altamira Patrimonio Mundial. Digamos que en este primer tercio del siglo XX es cuando es el germen de todo ello, ¿no? Pero los años 30 también nos están hablando ya de otra prensa, de otro cambio social importante. A partir de los años 30, en España, la historia de España entra en uno de los momentos más convulsos que ha habido, y la prensa se ve afectada exactamente igual. Tanto en la República como en la guerra, como no digamos después, durante la dictadura, va a estar sometida, incautada y silenciada muchas veces. Vamos a ir viendo cómo, de acuerdo a qué gobierno estuviera en el poder, pues va a haber como una sucesión y una desaparición de prensa. Se ve muy bien cuando comienza la tercera etapa, es decir, después de la Guerra Civil Española y los años más duros del franquismo, que es lo que he decidido ponerles un poco como ejemplo, ¿no? Porque digamos que es lo más exagerado de lo que estoy intentando explicarles ahora. Cuando finaliza la guerra y se instaura la dictadura, se entrega a lo que era la Asociación de Prensa de Falange, la Delegación de Prensa de Falange, que se crea en 1937, en plena Guerra Civil. Se le encarga el control de la prensa y el control de la propaganda del régimen. Ello significa que desde el propio gobierno, desde el ministerio de Ramón Serrano Suñer, desde ese mismo momento se controla la prensa de manera que todo lo que vaya en contra del régimen se suprime y se establece la cadena de prensa del movimiento.
En esa cadena de prensa del movimiento es las noticias que parten del Estado y que quieren que se distribuyan por igual en todo el territorio nacional a través de una serie de periódicos afines. Y todo lo demás desaparece. Entonces, realmente fue una época muy dura para muchos periódicos y para muchos periodistas que no quisieron comulgar o entrar en este juego, ¿no? Este periodo empieza a coincidir su levantamiento con la apertura del propio régimen a finales de los 50, a principios de los 60, de manera que ya necesitaba una aprobación internacional para poder seguir afianzándose y ya tuvo que abandonar esa forma tan dura de controlar la información. Ello fue hasta la Ley Fraga de 1966, la Ley de Prensa, que es la que dio, como si dijéramos, el pistoletazo de salida, porque aunque aún había censura, pero era mucho más libre. Ya los directores de periódicos tenían un poco más de manga ancha para poder elegir qué publicaban y qué no, aunque tuvieran que pasar una censura aún, pero bueno, ya era diferente. Y lo más importante es que ya se permitió la entrada de la opinión pública. Y empezaron a aparecer también, posteriormente, periódicos privados no ya afines al régimen, ¿no? Estoy pensando ya en época posterior, como podría ser, por ejemplo, el Desarrollo del País o de cualquier otro medio de estos, ya en épocas posteriores que no entramos nosotros aún, ¿no? Pero es importante ver ello porque también esto se refleja en la prensa y en el trato de Altamira. Y se refleja en el trato de Altamira porque lo más importante para este gobierno de Franco en el primer momento era la reconstrucción nacional. Y la reconstrucción nacional la basó en dos grandes pilares. La basó en la educación y la basó en la cultura a través del patrimonio. ¿Por qué? Porque igual que si controlaba la educación, podía generar un sentimiento común en todo el territorio nacional a través del patrimonio. Y entonces aparecieron los grandes órganos gestores de ese patrimonio, entre los que aparecieron muchos patronatos, entre otros el primer patronato de Altamira, que sustituye en la gestión de la cueva a la Junta de Administración. Entramos ya aquí en una nueva etapa totalmente diferente, en la que los periódicos... A ver, hay una cosa muy determinante que aparece... Hay un discurso no sé si, no recuerdo bien si es del año 41 o una cosa así, 40 o 41, al principio de la etapa más dura del franquismo, que es la apertura del curso escolar en Barcelona, del curso universitario, y hay un discurso del ministro Ibáñez basando toda la apertura escolar en la educación y la cultura. Ese discurso no tiene desperdicio porque es el discurso del régimen. Pero es un discurso que se reproduce en los periódicos de cabo a rabo, porque es el mensaje precisamente que se quiere transmitir. Y a través de esa prensa que transmite a continuación y a través de han oído hablar de la hoja del lunes. La hoja del lunes estaba en todas las provincias. A través se reproduce ese artículo en todas partes, ¿no? Entonces, pues bien... Esto va a ser así en los primeros momentos, pero va a haber un momento en el que eso empieza a levantarse y se levanta a través del arte. Entonces, Altamira en esta época va a aparecer asociada a Cervantes, a Goya. ¿Por qué? Porque porque es el arte más antiguo de la humanidad y encima es española. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va codo a codo en todos los discursos políticos junto con Cervantes y con Goya, por ejemplo, ¿no? Cuando empieza la política aperturista hay un hecho muy, muy interesante que supone la
Gracias. Y la nacionalización ya total de Altamira, que es cuando el Deutsches Museum de Múnich solicita al gobierno español reproducir 44 metros cuadrados del techo de polícromos para ser exhibido en Múnich, ¿no? Entonces, verá, las réplicas de Altamira se llevan pidiendo desde los años 20, lo que pasa que nadie hacía caso al pobre padre Carballo, ¿verdad, Carmen? El pobre hombre no hacía más que pedir una réplica para preservar las pinturas del techo y caía a saco roto, ¿no? Entonces, los periódicos lo que están reflejando en ese momento es que por fin el padre Carballo iba a haber hecho su sueño realidad y que lo malo es que una vez más los españoles llegábamos tarde y tenían que ser los alemanes los que vinieran a decirnos y a tomarnos la delantera. Pero si en algo hay que alabar al gobierno de ese momento es que anduvo muy listo, porque les dijo, vale, yo te dejo hacer esta reproducción, pero tú me haces otra igual para mí. Y esa reproducción es la que hoy en día está en el sótano, en la cueva excavada del Museo Arqueológico Nacional. Esa noticia apareció en todos los periódicos, no solamente en los periódicos regionales, sino sobre todo, y a través de ABC sobre todo, en los periódicos, en la prensa nacional. Si no he leído 30 o 35 noticias de ABC referentes solamente a eso, no he leído ninguna. Quiero decir que la repercusión fue muy grande, porque de repente, figúrense, la importancia que tenía Altamira era tan enorme que nos la llevaban para afuera. Es decir, que la querían poner en un museo alemán. Entonces, eso era muy importante. Entonces, la reproducción del techo de polícromos en un régimen como el de Franco, lo que supuso fue la españolización total de esa primera gran reproducción de Altamira. Era el símbolo de la nación, ¿no? Y eso fue algo muy determinante que se vio en la prensa y en cómo desde el 58 o 59, que empiezan los primeros trámites para hacer la reproducción, se hizo, ¿no? Y la prensa, una vez más, vuelve a ser la que cuenta cómo los científicos reproducen técnicamente el techo de polícromos. Es decir, no se limitan a decir, han venido unos científicos alemanes y van a reproducir el techo de polícromos y esto se va a exponer en el Museo de Múnich. No, un poco más y ponen la genealogía de Erich Spitz, que es el que lo hizo. Explicaban paso por paso técnicamente cómo iba a ser la reproducción, o sea, todo el mundo estaba informado de cómo era esa reproducción. Entonces, la prensa vuelve otra vez a hacer lo mismo que hizo la prensa de finales del siglo XIX. Vuelve a traer la ciencia a pie de periódico y a explicar a la población, a la ciudadanía en general, cómo se hace eso. Y creo que eso es algo muy determinante porque cada vez más se iban asentando las bases para lo que ocurriría después. La gestión del patronato de las cuevas de Altamira tuvo su lado negativo y es que fue el lado más oscuro de la gestión. Perdón, no me refiero tanto de la gestión, que sí lo fue, como de los momentos que vivió el patronato, fue las consecuencias de las visitas masificadas a la cueva de Altamira. Esas visitas masificadas, todos conocen que hubo un momento en el que saltaron las alarmas ante el deterioro de las pinturas. Pero hubo un momento anterior a esa denuncia en la que lo único que vemos en los periódicos es la necesidad de dar cifras de visitas en Altamira. Era muy importante que de repente hubiera 125.000, 200.000 visitantes, que de repente el pleno en una Semana Santa colapsara Santillana del Mar y la subida a las cuevas de Altamira. ¿Por qué? Porque nos encontramos ya en los años 60. En los años 60 empieza no solamente las visitas masificadas en Altamira, sino que
¿por qué se producen esas visitas masificadas? Se producen porque se está produciendo el despegue económico de España, porque todos podemos veranear ya, no solamente unos pocos. ¿Y a dónde vamos a ir? Pues si nos vamos al norte, vamos a visitar las cuevas de Altamira y vamos a visitar Santillana del Mar, que ya estaba el ayuntamiento también promocionándolo como destino turístico. Es decir, una vez más vemos cómo Altamira va engranándose en esa historia de España y en esos momentos, ¿no? ¿Y qué es lo más determinante? Pues que empieza a entrar otro actor o otro protagonista en escena, y es toda una comarca y todos los intereses de una comarca para que ven en Altamira su manera de desarrollo y de generación de riquezas. En muchos sitios, en los periódicos, en muchos sitios, cuando empiezan sobre todo las primeras denuncias, lo que se dice es que Altamira aparecía en esa época como un gran bazar del que todos querían llevarse alguna tajada, ¿no? Porque era como la gallina de los huevos de oro que nadie quería abandonar. Y como bien ha apuntado Íñigo Noriega anteriormente, esta prensa ya ha cambiado. O sea, si la prensa anterior informaba, comunicaba, ahora como parte integrante de esa sociedad lo que va a hacer es participar en los debates. Es decir, la prensa va a abrirse a toda la ciudadanía y empiezan a aparecer los artículos más grandes que existen sobre Altamira. ¿Por qué? Porque van a hablar, todos los artículos te van a hablar de 2, 3 y hasta 4 temas distintos, y van a entrevistar a políticos, a literatos, a ciudadanos de a pie, a hosteleros, y todos van a tener algo que decir de Altamira, porque Altamira ya era de todos ellos. Entonces todos tienen derecho y deber de hablar y de opinar sobre cuál podría ser el destino más adecuado para la cueva de Altamira. Y se generan otra vez, a través de las páginas de los periódicos, una gran polémica entre los que quieren que se abran las cuevas, los que quieren que las cuevas se mantengan cerradas. Es decir, dense en cuenta que ya en esta época están las primeras comisiones de investigación controlando Altamira. Y la opinión de los científicos no se oye siempre. Los científicos, la mayor parte de ellos, abogaban porque había que o bien cerrar las cuevas o bien establecer una serie de cupos muy grandes. Se llegó a un equilibrio, se establecieron esos cupos, pero esos cupos que se establecieron entraban en choque frontal contra una comarca y contra toda la cantidad de turismo que venía aquí, que se pasaba horas y horas esperando en las colas para poder acceder, y muchos de ellos no conseguían acceder, ¿no? Entonces, en los periódicos de esa época vemos la polémica entre los que quieren y los que no quieren que se abran las cuevas o que se reduzcan los cistos. La polémica de los intereses de la comarca que decía, las quejas de los que llegaban hasta la puerta de Altamira y se cerraba porque se acabó el cupo del día y tenían que volver a hacer cola al día siguiente si querían volver a verlas. Era permanentemente una presencia en las páginas de los periódicos. Y todo saltó en 1975 con la denuncia que hizo Francisco Santamatilde del deterioro del cuello de la cierva, y que fue una revista a nivel nacional, Sábado Gráfico, la que lo saca, y lo saca a nivel nacional. Es decir, la denuncia que hizo el fotógrafo Santamatilde no va a ponerse solamente en un periódico regional, sino que va a ser una gran revista de difusión, como fue Sábado Gráfico, la que lo difunda, y luego va a ser un periódico regional la que le publique a los cántabros el artículo completo de Sábado Gráfico. Y a partir de ahí se produce la gran polémica y una nueva etapa en la que va a entrar Altamira, que cerrará esta etapa con la transacción del Ayuntamiento de Santillana del Mar al Estado español de las cuevas de Altamira, con la generación de ese censo reservativo
Y en 1977, y posteriormente, ya 2 años más tarde, se creará el Centro de Investigación de Altamira, con la primera dirección de Joaquín González Echegaray. Y ya a partir de ahí empezará otra etapa distinta. Pero si se fijan, si algo creo que tienen en común todos estos artículos de periódico, son que se van a sentar sobre 2 pilares. Las grandes polémicas se van a sentar sobre 2 pilares. La conservación enfrentada al derecho que tienen los ciudadanos del acceso al patrimonio. Esos 2 grandes pilares enfrentados son los que van a promover, como habrán podido ver, o por lo menos espero habérselo dejado claro, lo que van a llevar a cabo todas las polémicas posteriores y sucesivas que van a surgir sobre Altamira. Entonces, si se fijan, además son polémicas que no han terminado, porque esos pilares siguen estando ahí presentes y las polémicas siguen estando muy vivas. Pero, ¿qué es lo más determinante de toda esta investigación? Ya para terminar, para mi gusto, es que hay que reconocer a la prensa el papel que ha jugado en la preservación patrimonial de Altamira, generando o ayudando a los técnicos a generar esa concepción de protección al patrimonio, a lo que es nuestro, para heredar las generaciones y traspasarlo a las generaciones futuras. Eso es algo que la prensa tuvo muy claro desde el primer momento y que hay que reconocérsela y que está ahí. Pero una de las cosas más importantes es que lo que se refleja a raíz en las páginas de la prensa son los desvelos, las inquietudes, las emociones de todas las personas que han pasado por la cueva de Altamira y se han enamorado de ella, como José Antonio Las Heras, al que se dedica esta obra. Entonces creo que es muy importante que mantengamos viva este pequeño genio de Altamira, o este pequeño duende que tiene la cueva de Altamira, porque si cada vez que aparezca en las páginas de los periódicos va a seguir viva, es decir, no se va a olvidar, y es lo que le va a diferenciar de cualquier otro bien cultural. Espero no haberles aburrido muchísimo y que les haya gustado la presentación, pero les invito a muchos compañeros míos que están aquí a que cojan el relevo y que de 50 en 50 o de 100 en 100 años sigan y hagan el volumen 2 de esta obra. ¿Verdad, Sandra? Bueno, muchísimas gracias, Maricer. Muchísimas gracias, Maricer, por tus aportaciones, que han sido, bueno, estupendas y yo creo que muy claras para todo el mundo. Te queda ahora para ti, no para Sandra, el segundo volumen, que te vas a encontrar también cosas estupendas que contar y que han sido poco contadas también, una historia muy densa de la cueva. Que bueno, que yo creo que es muy interesante, porque todo lo que pasa en Altamira en relación con el cierre de la cueva, en la conservación, creo que ha sido también ejemplar para otras cuevas y bienes patrimoniales, no solo en España, sino también en Europa, que Altamira ha sido en ese sentido una referencia muy importante, y creo que a partir de ahí tienes materia para construir un nuevo relato tan estupendo como este. Bueno, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a la autora, al director del diario Montañés, pues es el momento. Si nadie pregunta, ¿puedo preguntar yo? Claro. Sí. ¿Cuál de todos estos momentos fue más
clarificador para ti o te aportó más cosas dentro del conocimiento que ya tenías sobre la cueva en todo este periodo, en este siglo? ¿Qué momento fue el que dijiste, joder, aquí hay una cosa nueva en la que no había caído ni nos habíamos fijado en ella? Pues a ver, yo cuando empecé era consciente pues de toda la historia de Altamira a partir de los años 60, ¿no? 60, 70, todas las polémicas, que si la cueva se abre, si la cueva se cierra, si se deterioran las pinturas o no. Era como que eso era la parte más consciente, ¿no? Pero para mí lo que fue más determinante y que me gustó más como técnico de patrimonio es ver reflejada cómo la prensa desde el minuto cero se convierte en abanderada de la protección del patrimonio, es decir, que contribuye a la concienciación en la ciudadanía de la protección del patrimonio. Es decir, el patrimonio, si no estamos concienciados, si no nos lo apropiamos, desaparece. Es decir, yo siempre he comparado el patrimonio con una herencia familiar, ¿no? Entonces tú eres el depositario de esa herencia, pero la vas a pasar a tus hijos o a tus nietos, ¿no? Entonces, yo no era consciente del papel que jugó la prensa ahí, ¿no? Ni de cómo en esos primeros momentos fue ayudando a formar esa transformación del monumento en objeto patrimonial, ¿no? Precisamente concienciando a la población de la importancia que tenía. Para mí fue el gran descubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que digas, bueno, si se publican todas las publicaciones subvencionadas por el Príncipe de Mónaco, vale, fenomenal. O, mira, sí, aparece Alfonso XIII saliendo de la cueva, le está dando un cariz más frívolo en el sentido de que vamos acerca del turismo, vamos a ver una... No, es que lo que se está leyendo a través de las páginas de los periódicos y a través de lo que se está escribiendo en los periódicos es esa toma de conciencia por parte de la sociedad española, que yo creo que de verdad creo que esa es el germen de lo que después se consiguió para poder, durante la transición, convertir a Altamira en un icono de Cantabria. Entonces, para mí ha sido la parte más determinante, ¿no? Y ya como antropólogo me fascinaba sobre todo las opiniones de los eruditos cuando de repente llegaban a Altamira y después escribían. Y en esas reflexiones que ellos hacían te dabas cuenta cómo el imaginario colectivo de lo que se suponía que era el hombre de las cavernas iba cambiando. Entonces ahí está el famoso artículo de Pardo Bazán en 1894, que es que no tiene desperdicio, porque es que era una mujer muy intelectual, muy culta, viendo por primera vez esas pinturas y reflexionando sobre cómo era el hombre del momento, ¿no? Entonces, claro, cuando te dice, es que esto no lo puede hacer un cavernícola, como los llamaban en ese momento, ¿no? Entonces, digamos que en ese momento lo que están haciendo es el propio imaginario, que la propia imagen que se tenía, que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XIX, que también se construye a través de revistas y sobre todo a través de las ilustraciones que aparecían en esas revistas del hombre de la prehistoria, de la humanidad prehistórica, de repente lo iban cambiando. Pero esa reflexión, vuelvo a decir, que no se hace en la Real Academia ni se hace en la universidad, se hace en las páginas de los periódicos para que todo el mundo sea consciente de ello, ¿no? Y yo creo que ahí está de verdad el germen de lo que pasó después. Y es lo que más me ha llamado la atención, o me ha gustado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo quería, hacer una pregunta, sí, porque viendo estos relatos y todas las imágenes, si se conserva mucha documentación original de esos primeros periódicos. A ver, en Altamira muy poca, pero en las grandes bibliotecas sí. Por ejemplo, en Santander, en la Biblioteca Menéndez Pelayo,
tienen recogidos la mayor parte de los periódicos antiguos del momento y de hecho contribuyeron facilitándonos mucha de esta documentación en su momento, ¿no? Una copia me refiero. Y luego, lógicamente, a la Biblioteca Nacional. O sea, las grandes bibliotecas sí que se conservan. Y luego las hemerotecas de los propios periódicos también las tienen. En la Biblioteca Nacional hay una maravilla de páginas digitalizadas, colecciones completas de periódicos que ya están disponibles para cualquiera. Es meterse y no acabar de ver todo lo que hay ahí. Sí, y luego... Y las hemerotecas de los periódicos, sí. Tenemos ya todas las colecciones puestas ahí para los suscriptores. Pueden moverse libremente por ahí, descargarse páginas. Hombre, la verdad es que toda la digitalización ha sido un avance muy grande, ¿no? Porque permite que todas las grandes hemerotecas y las grandes, tanto públicas como privadas o de la propia prensa, estén puestas en red a disposición de todo el mundo, ¿no? Entonces puedes acceder a periódicos de 1880 sin necesidad de tener el periódico físico en las manos, ¿no? Y la verdad es que ha sido un gran avance. Y además, estos periódicos antiguos, estos de principios del descubrimiento de la cueva, pues son muy graciosos ahora, vistos desde ahora, porque publicaban todo. O sea, era como una, no digo una crónica social, porque efectivamente ellos eran muy discretos con el tema personal, digamos, pero tú puedes encontrar ahí lo que pagaban de contribución, en fin, hay datos muy, muy curiosos, que es lo que me refería antes al dato menudo, ¿no? Que no conocemos por los textos científicos, pero que si tú te vas a las hemerotecas encuentras joyas que te abren la mente y dices, ostras, es que esto pasaba porque esto y esto, y este señor era así porque resulta, el caso Sautuola, que era uno de los mayores contribuyentes de la provincia, y como era uno de los mayores contribuyentes podía acceder a ocupar cargos públicos porque se elegían entre esta casta, digamos, entre este grupo social. Todo eso yo he podido reconstruirlo gracias a lo que publicaban los periódicos de 1880, 81, 82, 83. Entonces vas viendo cosas que dices, jo, pues es que encontramos un perfil que no conocíamos porque esto no se publicaba. Y bueno, pues efectivamente las publicaciones de Pardo Bazán, que en realidad la mujer lo que está haciendo es tirar de Sautuola para que se le vaya reconociendo su trabajo. Y luego más recientemente a mí hay un artículo que me gustó mucho, Maricer, que no sé si ahora, no sé, a bote pronto, me parece que es de Triunfo, que se llama ocupa toda la página, es que lo estoy visualizando y pone atención al tesoro prehistórico de España que se pierde. Vale, eso es, me parece, del año 55, y entonces demuestra un poco lo que estamos hablando del poder de la prensa de concienciación frente a un patronato que está tirando de Altamira en sentido contrario, es decir, está tirando para hacerla cada vez más rentable económicamente porque se convierte en un motor económico provincial. Entonces la prensa ya está avisando, las pinturas de Altamira están empalideciendo clara y ostensiblemente, pero no sirve de nada, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos y nos ha permitido ir reconstruyendo historia de las historias de Altamira. Y hay una anécdota que a mí también me ha gustado mucho, y es que esta primera prensa se siente fuerte porque es la plataforma en la que los científicos se comunican. Y hay una anécdota, y es que Alcalde del Río, que muchos de ustedes le conocerán, que era el director de la Escuela de Artes y Oficios de Torrelavega y arqueólogo que quería estar en primera línea del estudio de Altamira, y tuvo que luchar para poder estar
con los arqueólogos franceses y quería ser el que fuera el español que estuviera allí estudiando con ellos cuando nombraron a Luis de Hoyos. Pues bueno, el caso es que hay una anécdota muy curiosa y es que escribe a uno de los periódicos de Torrelavega para que le publiquen un artículo. Y el director del periódico tarda en hacerlo. Y como tarda en hacerlo, Alcalde del Río, que era un hombre muy tenaz, coge el artículo y se lo lleva a otro periódico. Pero pone una nota diciéndole: señor director, como no me han dejado en tal periódico publicarlo, ruego a usted que me lo publique a mí. A los 2 días, el primer periódico contesta. Y contesta haciéndose fuerte, como diciendo: tú eres el que me necesitas a mí. Yo te voy a marcar cuando te voy a publicar, ¿no? Más o menos esa es la... y eso se refleja en las páginas de los periódicos. Entonces, me parece muy interesante porque la prensa en ese momento tenía mucha fuerza en ese sentido. Fuerza en el... A ver, cuando yo digo fuerza me refiero a que era conocedora del papel que jugaba en la sociedad y era el único medio de comunicación que existía, claro. Entonces tenía, claro, efectivamente, tenía esa sartén por el mango y eso se refleja. Y eso es muy curioso. Y también es muy curioso que otra anécdota que se me ha olvidado comentarles, que me parece muy determinante en ese papel de concienciación del patrimonio, y es que precisamente cuando están haciéndose estas excavaciones antiguas, el director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que era Ignacio Bolívar en ese momento, que es el que designa a Luis de Hoyos para que venga aquí, escribe en el periódico diciendo que, oiga, que hemos nombrado a este señor para que vaya a estudiar en Altamira y también para que esté encargado de que todas las colecciones de los materiales que se recopilen se traigan al Museo de Ciencias Naturales, que es donde están las primeras colecciones que Vilanova, por ejemplo, deposita en Madrid. ¿Esto qué significa? Que antes precisamente de que apareciera esa ley de excavaciones que iba a controlar el trabajo de los arqueólogos, los periódicos ya están hablando de cómo se está controlando esa política de dispersión de las colecciones, antes de que aparezcan las leyes, ¿no? Entonces, yo insisto en que es lo que más me ha llamado la atención y lo que más me ha gustado de todo este trabajo, ¿no? Esa faceta de una prensa, yo le digo, al servicio del patrimonio, pero es que realmente juega un papel muy, muy determinante en ese sentido. Bueno, pues muy bien. Si no hay más preguntas, nos levantamos para ir a tomar un vermú o algo, ya que es sábado. Agradecerles a todos la presencia en nuestro museo y bueno, muy especialmente a Íñigo Noriega. Y les emplazamos para en otra situación y en otro acto que seguramente tendrá lugar muy pronto. Muchas gracias, Maricer. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.